Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Nosotros venimos trabajando de empresa en empresa durante muchos años y tratando de encontrar un empleo digno. Siempre todas estas empresas capitalistas y la burguesía, por supuesto, atrás, llenándose los bolsillos, nos coartaban el derecho de tener un empleo digno y de tener nosotros este gran paso que acaba de dar usted. Es histórico en el municipio Lagunilla, déjeme decir, que aquí nadie había llegado a hacer esto, y esto era lo que faltaba que usted hiciera, presidente, de que usted diera este paso histórico hoy en día, de tomar acción, y ahora esto es del pueblo. Esas lanchas y todo eso que están ahí lo usaron durante años todas esas empresas para explotarnos a nosotros, y nunca fueron dignos de pagarnos nuestras prestaciones sociales, de darnos nuestro empleo digno y permanente. Aquí vamos, construyendo patria. Y vamos a recordar hoy a Simón Bolívar, el padre de la patria, el padre libertador. Vamos a recordar a Rafael Urdaneta, el gran soldado de esta tierra zuliana, ejemplo de lealtad y de compromiso revolucionario. Paso a paso vamos transitando el camino. Paso a paso vamos dándole forma, dándole vida a la transición socialista, porque es eso, es un tránsito, es un camino, es la transición del capitalismo al socialismo, lo que estamos nosotros impulsando, construyendo, formulando en lo teórico y en lo práctico, en la teoría y en la praxis. Todo esto que estamos haciendo aquí hoy está iluminado por esa teoría de la revolución bolivariana, de la revolución socialista. Cristo un día lo dijo: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Aquí decimos con Cristo: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo. Y esto es del pueblo, y más nunca será expropiado por la burguesía. Acabamos de ver un video preparado por nuestro equipo de producción en relación a la visión del presidente Hugo Chávez en relación al sistema refinador nacional. Es necesario visualizar que se adelantaba a un proceso que venía de ataque sistemático contra la industria, en contra del pueblo y en contra de la revolución. Es por eso que hace el llamado sistemático, constante, permanente, específicamente a la clase obrera, para que sea la clase obrera la que se organice de manera contundente, masiva, necesaria, y permita dar el paso siguiente a tener el control de los medios de producción y ponerlos al servicio del pueblo. Es la ecuación donde la clase obrera se coloca frente al proceso, y que el sistema refinador fue atacado, y en esa oportunidad se burlaron del presidente y trataron de decir que eran fallas técnicas incumplidas, y que ahora en el mismo escenario los trabajadores asumen la producción y ponen en funcionamiento la misma refinería que había sido atacada, incendiada por agentes externos enemigos de la revolución. Bienvenidos al programa Hablando con Energía, espacio de encuentro de los trabajadores para compartir sus distintas visiones en los distintos temas de interés nacional. Hoy tendremos como invitado a un invitado extraordinario,
como siempre en este programa. Se trata del ingeniero Víctor Rodríguez. Él es trabajador del Centro Refinador Paraguaná. Viene desde la entrada de la revolución. Allí es miembro de los consejos productivos de trabajadores, es coordinador de formación de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, es miembro activo de las salas de batalla nacional. Con él estaremos conversando para compartir su experiencia a lo largo del año 2021, los logros, los avances de manera desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista formativo, los trabajadores en ese sentido. Por eso es un invitado de lujo. Con él conversaremos sobre el sistema refinador nacional y la posición de los trabajadores en este país. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Víctor Rodríguez, trabajador del CRP, del Centro Refinador Paraguaná, coordinador de formación de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores de Surribero, ingeniero en procesos químicos, activando en esta empresa. Bienvenido al programa Hablando con Energía, espacio de encuentro de los trabajadores para compartir las distintas visiones en los temas de interés nacional. Bienvenido, Víctor, a su programa. Muchísimas gracias, Marco. Agradecido por la invitación a este espacio, como lo dices, de encuentro de la clase obrera para el debate nacional de los temas de tanto interés nacional como lo es el tema energético, los hidrocarburos, siendo la energía un tema de seguridad y estratégica de la nación. El tema del Centro Refinador Paraguaná estuvo en el tapete durante todo el año. Tú estuviste allí en el ojo de ese huracán, desde la crítica, desde fuera, el tema del combustible, que si la refinería arrancó, que si no arrancó. Es un tema fuerte, sabiendo que esa empresa tiene más de 5.000 trabajadores. Es un impacto enorme que realiza esa empresa en el término de la sociedad de ese estado. Un balance de lo que fue ese año para compartirlo con nuestros televidentes y con el resto de la clase obrera nacional. Bien, el Centro Refinador Paraguaná, como bien sabemos, un coloso que sigue siendo la segunda refinería más grande del mundo, capacidad de 956.000 barriles, eso es comparado, por ejemplo, con Refinería del Palito con 140.000 barriles, como 8 veces más el tamaño de la refinería, que los da su capacidad de destilación, de recepción de crudo, de alimentación del crudo. Esos 5.400 trabajadores que nombras, Marcos, han tenido la responsabilidad en sus hombros de respaldar la seguridad energética de la patria. No solo con la gasolina, que es el combustible más común, sino que entendiendo el salto de conciencia de lo que significa el hidrocarburo para el Sistema Nacional de Producción, que es desde el diésel para las termoeléctricas, el jet fuel para los aviones, el diésel, además de las termoeléctricas, todas las aplicaciones del diésel en la industria misma del transporte, en la industria agroalimentaria y aguas abajo, lo que es el enlace con la industria petroquímica. Parte de la materia prima de la petroquímica para la producción de fertilizantes viene también del circuito refinador, y en este caso del CRP. Entonces, ya desde hace un buen rato, los trabajadores nos venimos organizando y entendiendo en torno a lo que es la autoformación colectiva integral continua permanente. Esa vinculación de la producción de la que tú hablas es la que el presidente
lanza en su discurso del encadenamiento productivo. La que el presidente Nicolás habla sobre el encadenamiento productivo, la que vinimos aprendiendo con Chávez, con nuestro comandante Chávez desde su pensamiento petrolero, y que nos dijo que bueno, que el petróleo debía dejar de ser una mercancía y convertirse en un elemento estratégico para la seguridad energética de la nación. Nosotros los trabajadores petroleros en el CRP y en todo el circuito refinador y en toda PDVSA lo entendemos así, y nos hemos dedicado, bueno, primero al tema formativo, porque PDVSA como corporación siempre ha sido fragmentada, entonces no, la parcela CRP es la parcela CRP y el trabajador del CRP solo debe conocer el CRP. Interno al CRP, el trabajador de una planta catalítica debe conocer solo de catalítica. Entonces hemos venido avanzando en romper esa fragmentación primero, en reconocernos todos como hermanos trabajadores, como hermanos de una misma clase, como compañeros a los que tenemos las mismas necesidades y como pueblo-nación, y que en nuestras manos está la responsabilidad de garantizar la productividad o el levantamiento de la economía de este pueblo-nación. En estos últimos 2 años, ¿verdad?, que llegamos en el 2020, digamos, a un colapso del circuito refinador, la producción de gasolina llegó a 0. Los trabajadores organizados nos pusimos un plan en marcha. Comenzaron por los compañeros de Refinería El Palito, los hermanos de Refinería El Palito que tenían, ya venían avanzando en su organización, en sus diagnósticos de cada área y en cómo lograr levantar la producción, mientras en CRP estuvimos con el tema que el punto de colapso fue un compresor Camil 1, un compresor que es una máquina que está ahí desde 1960 y algo, entonces te podrás imaginar como un Volkswagen que lo tienes ahí haciendo ruta Punto Fijo Maracaibo, Punto Fijo Puerto La Cruz. Un compresor, los repuestos venían, el compresor era holandés, Refinería Cardón era holandés, y ese compresor significaba arrancar el compresor, reactivar la producción de gasolina por lo menos en 30.000 barriles, fíjate, 30.000 barriles en ese momento, que significaba casi que 1/3 o menos de 1/3 del consumo de gasolina nacional. Sin embargo, eso fue romper la inercia en torno a la organización. Más allá de los 30.000 barriles fue cómo los trabajadores se organizaron, el de esa planta, el de mantenimiento, el de operaciones, el ingeniero aquí de procesos. Tuvimos el apoyo de unos compañeros de PDVSA Oriente, de PDVSA Gas, los compañeros con amplia experiencia en compresores, porque los que se suponía que tenían la experiencia allí ya no estaban, y los que estaban era abogando por traer los expertos de Holanda, de otro país, para poder, en medio del tema del bloqueo. Entonces eso era un tema casi que difícil. Y bueno, logramos reactivar el compresor en condiciones confiables, que hoy por hoy todavía el compresor viene en servicio 2 años después, se le ha hecho su mantenimiento a tiempo, se le ha llevado a los compañeros trabajadores en torno a eso, lograron discernir ese nudo crítico de ese momento que, más allá, como te digo, de los 30.000 barriles, rompió la inercia en función a lo organizativo. Todo esto en medio de la organización del Estado Mayor de los CPT, veníamos organizando área por área, como Consejo Productivo de Trabajadores, veníamos organizando en equipos de estudio de la Universidad Bolivariana de Trabajadores de Jesús Rivero, y entendiendo el tema de que lo productivo y lo formativo sin la defensa integral no nos servía. Entonces también nos venimos organizando como cuerpos combatientes de la milicia bolivariana para defender la producción de hidrocarburos. Por cierto, porque ahí se visualizaba bien en la defensa integral, porque esa refinería había sido impactada, saboteada, paralizada en momentos anteriores, y que los trabajadores se organizaran para defenderla tenía sentido, y que el combustible que se genera, ¿no te diste cuenta que una vez paralizada no había gasolina? El pueblo como que fijó su mirada en los trabajadores y centró allí la esperanza de que esos trabajadores levantaran la industria, porque no podía venir nadie de fuera a levantarla, ahí estaba el conocimiento. Entonces, ¿cómo viste tú
ese ciclo de acercamiento de la población, manteniendo la esperanza en esos trabajadores que estaban allí. Allí, como dice, está el conocimiento. Y ese ciclo, desde la derrota del sabotaje petrolero, ese ciclo ha sido allí. En el 2003, para el arranque de la refinería en el 2003, cuando el sabotaje petrolero, el pueblo fue el que hizo el escudo protector para que los trabajadores patriotas se moviesen hasta la refinería a reactivar la refinería. De hecho, el 2003, hoy por hoy, sigue siendo el primer ejemplo de gestión directa y democrática de la dirección del proceso social del trabajo por la clase trabajadora. Porque los trabajadores, que era el artesano, que era el mecánico, que era el operador, que lo que sabe es abrir y cerrar válvulas, demostraron que manejan la técnica, la ciencia y la tecnología para poner en la producción, poner a producir un coloso refinador y además de eso garantizar de manera confiable, segura, como lo fueron esos números del 2003. ¿Qué pasó del 2003? Bueno, que la burguesía, la tecnocracia fue penetrando nuevamente, ¿verdad? Por el tema de que no se tiene, bueno, está bien, lo hiciste, levantaste, moviste el Pilín León, lograste la producción, pero aquí en la cajita dice que el puesto es para un ingeniero con experiencia, con posgrado. Ese es un proceso bien interesante. Vamos a verlo en nuestro próximo segmento. Bien. Vamos a ir a una pausa, fíjate, y visualizarlo desde cómo ustedes se constituyeron en sala de batalla y cómo monitorean constantemente la producción nacional. Importante que lo sepan nuestros compañeros, nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado Víctor Rodríguez, ingeniero de procesos Víctor Rodríguez. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica, hablando con energía. De nuevo con el ingeniero Víctor Rodríguez del Centro Refinador Paraguaná. Dejamos una pregunta en el aire en medio de ese asedio hacia el Centro Refinador Paraguaná, a Moay Cardón, lo que significa para el país y cómo se organizaron los trabajadores, tanto en CPTT y salas de batalla, para monitorear la producción nacional. Vamos a ver un video preparado por nuestro equipo de producción para compartir un ejemplo de trabajo organizado por los trabajadores. Clase obrera, mire, trabajadores, trabajadoras, siéntanse orgullosos de ser lo que son, los trabajadores del pueblo, la clase obrera, asumiendo la vanguardia de la revolución. ¡Viva los trabajadores! Además, ustedes son trabajadores libertadores. La clase obrera, en la construcción del socialismo, en el impulso de la revolución, debe ser vanguardia, maestra, ejemplo a seguir por el pueblo, de unión, de organización, de lucha, de creación de un mundo nuevo. Gente de mi tierra, vamos, Acción socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista en las empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo, no del Estado. Trabajadores del pueblo que tienen que rendirle cuenta al pueblo. Todos nosotros tenemos que ser trabajadores del pueblo. Trabajadores y trabajadoras de la patria, ustedes tienen que hacer unas profundas jornadas de revisión, de profundización acerca de lo que es la lucha de la clase obrera. La clase obrera no puede limitarse solo a luchar por sus reivindicaciones. Sería una clase obrera egoísta y olvidar al pueblo y las necesidades del pueblo, de los más pobres, de los más humildes, de los más necesitados. busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente
este gobierno es un gobierno de la clase obrera, de los trabajadores, del socialismo. Es entre capitalismo y sus valores y su burguesía que lo personifica. Y el socialismo y nuestros valores y la clase obrera y su gobierno que lo personifican. Esa es la lucha. Coméntanos sobre ese trabajo. Bien, eso es un ejemplo de, bueno, del salto de conciencia de nuestros como trabajadores en torno a que, ok, logramos levantar la producción, nos organizamos para levantar la producción, pero si no se mantiene la organización, a lo que demos la espalda, a lo que nos descuidemos otra vez, eso se va a caer. Entonces la producción debe ser sostenida y confiable, y eso solo se logra con la organización y el entender que solo, o sea, somos la clase obrera, en este caso la clase obrera petrolera, y siendo como clase obrera la única clase social que tiene los medios de producción en sus manos, que tiene el conocimiento, que tiene la técnica, que tiene la tecnología, y que tiene la conciencia, en este caso, para entender que en sus hombros reposa la estabilidad de la nación. Entendiendo esto, este berenjenal en que al entenderlo no es cualquier cosa. ¿Por qué se llama sala de batalla? Ok, sala de batalla primero porque, bueno, estamos en batalla. En batalla. Vamos avanzando, estamos en batalla y la llamamos, y de batalla en batalla nos vamos organizando y conectando con otras salas de batalla, porque las batallas vienen, ¿verdad? Decimos que estamos en medio de un ataque, de una guerra, y esas otras salas de batalla son los otros frentes. Como te dije en un principio, la tecnocracia nos acostumbró al chip de que, bueno, este es tu área de trabajo, tú trabajas en la planta catalítica y de ahí eso es lo que tú tienes que conocer, y bueno, tu máxima expresión es o tu máxima expresión organizativa política es para reclamar alguna reivindicación, un aumento de sueldo de vez en cuando, un aumento de la tarjeta de alimentación, más sin embargo el tema productivo eso se lo dejas a los que saben. Entonces, el tema de sala de batalla, el tema productivo, indica primero tener la visión de totalidad. Y para tener la visión de totalidad, en medio de pandemia, en medio del problema con la gasolina, en medio de los problemas logísticos de movilización, logramos enlazar 19 salas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque venimos hablando que es un sistema nacional de producción, entonces el crudo que viene, el crudo que necesitamos en el CRP, por diseño, viene del estado Zulia. Y en el Zulia, de los 1.500 yacimientos que hay en el Zulia, o de las 32 unidades de producción que hay en el estado Zulia, en exploración y producción occidente, solo 8 son priorizadas para el crudo al cual está diseñada la refinería. Es decir, una refinería es un traje a la medida. Traje a la medida. Eso es, esto aquí yo no me puedo poner un pantalón que no esté a mi medida, ¿verdad? Entonces, así es la refinería. Y la medida de ese traje la marca el crudo que se va a procesar. Yo no puedo agarrar un crudo de la faja extrapesado y meterlo en cualquier planta del CRP, porque los rendimientos primero no van a ser los mismos y de paso el daño en la estructura, en la integridad mecánica de la refinería va a ser catastrófico. De hecho, bueno, ha pasado en ocasiones anteriores por necedad de la tecnocracia de turno. Entonces, el estudio de la totalidad nos dio la necesidad de conectarnos, de vernos como uno solo. Y para vernos como uno solo decíamos, bueno, el Zulia, para el tema del crudo CRP, del mismo Producción Oriente, para el tema del crudo de refinería El Palito y el crudo de la refinería Puerto La Cruz. Y esa producción, como veníamos en la producción en aquel momento, que no llegábamos a los 200.000 barriles, y los diagnósticos daban que para tú mantener una producción confiable, ok, estabas produciendo, pero no tenías el crudo que necesitabas aquí. Entonces, para mantener una producción confiable necesitabas mínimo 280.000 barriles de crudo en especificaciones en el CRP para que la producción de esos 60.000, 70.000 barriles que venías produciendo fuese constante y no llegaras a parar la planta por falta de crudo. Entonces, bueno, tienes todo, tienes el CRP de Pepito, lo tienes a tono, pero no tienes alimentación, entonces es lo mismo que nada. Eso es lo que nos lleva a elevar la organización en salas de batalla nacionales, que vamos haciendo seguimiento a la producción
de esos crudos. Ellos van haciendo seguimiento a la producción, por ejemplo, en la unidad de producción Lagomar, en el Zulia, los compresores que necesitan, que es la producción de crudo. Lagomar es el crudo para propósito lubricante. Esa unidad de producción, esa UP, se llegó a parar hace 4 años por falta de aceite lubricante Turboluz 32 a los compresores. Entonces suena ilógico, pero así es. Y ese crudo, ese lubricante viene de ese aceite lubricante viene de, lo producimos nosotros en el CRP y lo mezclamos y le metemos los aditivos ahí en el CRP. Entonces ellos también en el Zulia, por ejemplo, en este ejemplo vamos viendo la producción de qué es lo que se necesita en función a eso. De igual manera, venimos avanzando, otro de los nudos críticos, el Plan Nacional de Fabricación de Partes y Piezas. Las partes y piezas, los repuestos, hemos venido sometidos, ¿verdad?, a la dependencia tecnológica por diseño de todos nuestros circuitos refinadores y de toda PDVSA. En este diagnóstico y esta organización en sala de batalla nos ha permitido avanzar en esa soberanía tecnológica, en romper esa dependencia. ¿Cómo la rompemos? Bueno, tenemos partes y piezas que de repente, y vamos caminando a diseñar un catalizador, que tenemos todos los elementos, los materiales, la materia prima en el país para fabricarlo. Pero nos dijeron que el catalizador tenía que venir, por diseño de la refinería, tenía que venir de afuera, tenía que depender de los gringos, entonces, o de las empresas transnacionales en este caso. Entonces, hoy por hoy, los trabajadores organizados en sala de batalla nacional, en consejos productivos de trabajadores, organizados en equipos de estudio que vienen desarrollando diplomados, seguridad y defensa, vienen desarrollando diplomados de producción, diplomados de refinación. Sus objetos de estudio vienen a ser el nudo crítico de cada planta. Y el nudo crítico de cada planta resulta que, por ejemplo, un buje de grafito que venía importado porque no lo llamaban grafito, sino grafoil, y era una cuestión que traían la pieza importada para unas bombas de LPG, en la planta lubricante, por cierto. Resulta que Grafitos del Orinoco, que es una empresa nacionalizada, que es una empresa tomada por los trabajadores hace un par de años, tenía la producción de los bujes o la producción del grafito y no había el encadenamiento productivo, no nos habíamos encontrado, y esto nos ha permitido encontrarnos así, de esa manera, con los compañeros de grafito, con los compañeros de refractario socialista, con los compañeros de las empresas ver básicas. de manera integral la producción y el tema del encadenamiento productivo. Yo creo que el imperialismo y la oligarquía nacional no contaron en la ecuación del saboteo, no contaron con la capacidad creadora, el intelecto, la disposición de los trabajadores. Tú eres un trabajador de campo, de operaciones, te fogueaste ahí, te formaste, y bueno, pareces un profesor explicando todo el proceso. Yo te he visto en las salas, yo estoy en la sala Costa Afuera, y yo te he visto en la sala del CRP, como los del Palito, como los del Zulia, cómo se reingenia una dinámica que permite darle solución concreta a hechos concretos. Eso es el avance de la clase. Fíjate, vamos a ir a una nueva pausa, Víctor. Y al regreso vamos a retomar la importancia de los talleres de partes y piezas, que es la ingeniería natural del trabajador que en 15 años, en 20 años, en 30 años, logró conocer de tal manera que puede dar respuesta contundente a un hecho puntual y poner a andar el proceso. Vamos a una pausa, Víctor, y ya regresamos. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. De nuevo con el ingeniero Víctor Rodríguez del CRP, Centro Refinador Paraguaná, en esta interesante entrevista, en su programa Hablando con Energía. Dejamos en el aire lo que tiene que ver con la sala de batalla, su interconexión a nivel nacional
y cómo se visualizó ese proceso en ese año del logro del 1.045.000 y cómo se conectó la producción con la gente en la calle. Sí, bueno, como te venía diciendo, la organización en salas de batalla nos permitió llegar a cada uno de los rincones donde la industria nacional de los hidrocarburos hace vida, donde tenemos trabajadores que venían, digamos, aislados, que venían con las ganas de qué hacer, pero sin esa orientación, y logramos orientar y orientarnos nosotros mismos en función a qué es lo que tenemos que producir. Víctor, y la vinculación, perdona que te interrumpa, y la vinculación de la sala de batalla con el método formativo, me faltó ese pedacito. Es correcto, entonces a eso iba. Por eso la orientación, y la orientación viene del ejercicio del diagnóstico de los mismos trabajadores organizados en equipos de estudio, en ese intercambio de saberes que nos permitió sumar ese diagnóstico en función de un objetivo programático, la construcción del socialismo, la reconstrucción de la sociedad humana. Bueno, pero para la reconstrucción de la sociedad humana priva en este momento la satisfacción de nuestras necesidades como pueblo-nación. Las necesidades como pueblo-nación no las vamos a lograr si no nos organizamos. Y eso nos permitió ir a cada área, estar en cada área, y no solo las 19 salas de batalla, sino que cada una de esas 19 salas de batalla, por lo menos en CRP, nosotros identificamos 72, digamos, unidades priorizadas. Entonces esa sala de batalla de CRP incluía un muelle, un taller, y bueno, tú has visto los reportes, cómo se ha venido avanzando en el taller central, que el taller central, todas las plantas, todos los equipos de las plantas pasan por el taller central. Y si el taller central no está en condiciones, deben salir un taller externo, lo cual es seguir alimentando ese mismo viejo modelo. Entonces, hoy por hoy, esa organización en sala de batalla nos permitió dar esa orientación y recibir esa orientación también de nuestra organización en Estado, amparados desde el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que, bueno, los fines del Estado es la suma de la totalidad de la felicidad posible. ¿Verdad? En función a eso, hay dos elementos para alcanzar los fines del Estado, que es la educación y el trabajo, es decir, la formación y la producción. Van juntas, agarradas de la mano del artículo 3 de la Constitución. Y el eslogan de la universidad. Y entonces, para el tema de la formación, desde la Universidad Bolivariana de Trabajadores, lo tomamos como autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Eso conectó al trabajador en su propio sitio y hace los núcleos. En su propio sitio de trabajo, en función a la realidad, hoy por hoy, ya esta semana comenzamos con los actos de grado del finales del 2021, y estos actos de grado, los proyectos de grado de los trabajadores que van ahorita a recibir su título, TCU, ingeniero, no son proyectos de grado que vienen estratosféricos, sino que son proyectos de grado conectados a su realidad socioproductiva. Y de hecho, que transforman la realidad socioproductiva del momento para la resolución del problema. De repente en un área para incrementar tantos barriles. En Catalítica Cardón, el proyecto de los compañeros era para subir sistema de enfriamiento, para subir 5.000 barriles de gasolina, que tú dices, eso es nada, pero eso suma. Los compañeros por allá en Monagas tenían un tema para la reparación de unos autobuses en función a cómo la movilización de los trabajadores para el área en función que estén en el área de trabajo. Entonces, todo eso se va integrando y reorganizando en el tema de la sala de batalla, que nos permite hacer seguimiento, encontrarnos, vernos. Más que el seguimiento es vernos, encontrarnos. No sé si la palabra es reportarnos, pero sería ya realizar ese balance semanal de cómo vamos, desde lo productivo, desde lo formativo. Que existimos un inmenso número de... Que no estamos solos y que estamos haciendo lo que nos toca hacer, construyendo el legado del comandante Chávez, siguiendo la construcción de la sociedad justa, amante de la paz, en función desde la formación, la producción y la defensa integral, que nos venimos organizando en milicia. Por ahí Refinería del Palito terminó
el curso número 16 de MTRR, nosotros terminamos el número 4. Nos llevan una ventaja, pero allí vamos, en función de entender más allá del entendimiento de la defensa, no solamente ir a las armas, sino que las estrategias de defensa desde la producción vas defendiendo la patria. Desde mantener una planta en servicio, vas defendiendo la patria. De mantener un sistema informático que levanta un compresor, estás defendiendo la patria. Y entonces, desde esa premisa de organizar, razonar y dirigir, lo vamos también hilando fino para lograr esa organización de los trabajadores, lograr ese salto de conciencia y que el tema productivo, que todo esto se traduce en producción, todo esto se traduce en progreso, todo eso se traduce en los beneficios de la satisfacción de nuestras necesidades como pueblo-nación y en la construcción, ¿verdad? Como dijo Bolívar, nosotros nos decimos República Bolivariana porque somos una república libre de toda dominación extranjera, y hoy por hoy la dominación se da es por la dependencia tecnológica. Bueno, nosotros vamos rompiendo esa dependencia tecnológica, generando ciencia, generando tecnología, generando técnicas que nos permiten ir avanzando en construir nuestra propia política de desarrollo técnico, científico y tecnológico que nos va a dar la verdadera soberanía tecnológica, energética y demás. Fíjate que es interesante porque permite visualizar el posicionamiento de los trabajadores y que la importancia que tiene la unidad en medio de este desequilibrio, del ataque, que a veces se pone hasta jocoso los ataques contra el movimiento obrero. La organización de los trabajadores en CPT es un nuevo modelo de visualizar la producción, el encadenamiento productivo que impulsa el presidente Nicolás Maduro, el justo intercambio que viene a resolver la calidad de vida del trabajador que viene una vez que la empresa se estabilice. Bueno, Víctor, ingeniero Víctor Rodríguez, un mensaje final rápidamente al pueblo trabajador y un mensaje a ese hermano de clase obrero, presidente Nicolás Maduro. Bueno, finalmente el presidente ha dado las líneas ya gruesas de cuál debe ser el camino de nuestra recuperación y cuál es el papel de los trabajadores, de nosotros como trabajadores, como la única clase social que tiene la capacidad de generar la técnica, ciencia y tecnología. El mensaje es: solo unidos podemos lograrlo, como una sola clase obrera. Ya quitarnos la camisa PDVSA, la camisa Corpoelé, una sola clase obrera para la construcción de un solo sistema nacional de producción, como una sola clase obrera unida, solo podremos lograr nuestra organización en Estado desde lo productivo, lo formativo y la defensa integral. Nuestra organización en Estado es vital para lo que hemos alcanzado hasta ahora sea sostenible en el tiempo, sea masificado y sea extrapolado a todas las áreas de interés nacional. Bueno, Víctor, interesante reflexión al final. Hemos llegado al final del programa. En esta etapa hay un mecanismo que se llama juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú la asocias con otra como respuesta. ¿Con qué vincula esa palabra? Por ejemplo, te digo formación. Soberanía. Organización. Socialismo. Clase obrera. Lealtad. Revolución. Independencia. Producción. Victoria. Qué bueno. Así llegamos al final de este programa, Hablando con Energía, agradeciendo la presencia del compañero trabajador del Centro Refinador Paraguaná, el ingeniero Víctor Rodríguez. Vamos a una pausa y luego regresamos a nuestras conclusiones generadas de la entrevista del compañero Víctor Rodríguez.
Ahora las conclusiones generadas por este programa y la entrevista al ingeniero Víctor Rodríguez. Consideramos que la clase obrera en unidad es la llamada a responder por el tema de la producción y que está planteada desde el alto gobierno para recibir a una clase obrera organizada, responsable y comprometida. La otra conclusión que podemos señalar es la intervención durante todo el año 2021 de los trabajadores en el tema productivo y que al final logra una producción de 1.045.000 barriles y que se compromete para incrementar en 1 millón más para este año. Se concluye que la clase obrera asume el reto de la producción y asume el compromiso tal cual como lo planteó el presidente Chávez en su discurso sobre el sistema refinador y la producción nacional. Y el tercer elemento, que el encadenamiento productivo planteado por el presidente ha sido bien recibido por la clase obrera nacional y también es bien recibido por la sociedad, que ve en los trabajadores haberse ido empoderando de los procesos productivos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa y los invitamos para el próximo domingo en un programa de corte similar con invitados de calidad como los que hemos traído hasta ahora. Agradeciendo a nuestro equipo de producción, a nuestros técnicos, a nuestros camarógrafos y a todos ustedes, los trabajadores, que con su aporte hacen vida, debate, encuentro en este programa. Hasta el próximo domingo por su canal TV Fan y el circuito radial Tunal. Habló para ustedes Marcos Padovani, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Hasta el próximo domingo.